Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y es sobre acerca del término del Dharma Light. ¿Qué nos referimos al Dharma Light? Bueno, es un término que generalmente se utiliza, bueno, no se genera, hay algunos estudiosos del budismo que utilizan este término de Dharma Light como de una especie de budismo deslactosado o una especie de budismo light, por llamarlo así, que generalmente las personas dentro de un contexto cultural o desde una visión occidental generalmente suelen practicar podemos decir, esta versión de las enseñanzas del Buda. Y estas enseñanzas son en referencia en cuestión a muchos aspectos tradicionales. Las personas cuando de cierta manera se exponen al budismo, unos tienden a distanciarse de ciertas formas. Incluso acuérdense que hay como esta especie de dilema y negación de que el budismo es una tradición religiosa como tal y suelen mejor distanciarse de cierta manera o deslactosar, por llamarlo así, a ciertos aspectos que la tradición budista tiene del Dharma del Buda, ¿no? Entonces por eso podemos encontrar una especie como de Dharma Light, por llamarlo así, y estos aspectos lo podemos encontrar incluso dentro de propios círculos budistas, donde se llaman o se ubican a sí mismos como budistas, como también en otros aspectos fuera del budismo, ya con una versión un poco modernizada de las enseñanzas del Buda, o con algunos énfasis, por ejemplo, científicos de las propias enseñanzas del Buda. Yo creo que en estos dos lugares podemos encontrar algo que cabe dentro del término del Dharma Light. ¿Y cómo sabemos cuando es Dharma Light y Dharma o simplemente el Dharma que se ofrece dentro de la tradición? Hay aspectos importantes, por ejemplo, como el rechazo que se tiene a entendimientos de figuras de doctrina, como por ejemplo el Renacimiento. Muchas veces, como yo les digo, se distancian este tipo de posturas del Renacimiento y sugieren que es una mera contexto cultural y que es un mero contexto como específico, histórico de las creencias de ese momento, pero que no obedecerían a las visiones modernas. Entonces, por ende, como no empata con las visiones occidentales de un pensamiento más crítico, de un pensamiento más lógico, entonces suelen rechazar de cierta manera estas figuras, ¿no? Y yo creo que el Renacimiento es una de las figuras que más se observan, ¿no? También podemos encontrar otro tipo de cosas como utilizar al Dharma, y esto también es muy importante y eso es algo que nosotros tenemos que revisar para ver si no estamos de cierta manera experimentando una especie de Dharma Light. Es que utilizamos a las enseñanzas del Buda para una mejoría inmediata o mejorar nuestra expectativa de una visión un poco más inmediata o en esta vida, ¿no? Usamos el Dharma para mejorar nuestra situación actual y no hay esta especie como de trascendencia, ¿no? De cierta manera. Entonces, realmente nuestra visión no es en sí el despertar, sino meramente es un aspecto terapéutico de las enseñanzas del Buda. Y eso nos lleva a pues distanciarnos de muchas prácticas importantes para la propia tradición o ignorar ciertos aspectos de otras tradiciones. Me he topado con personas que llevan años en el budismo, donde por ejemplo ellos dicen que pues las enseñanzas del infierno o de los reinos para ellos son alegorías y que no obtienen absolutamente nada dentro de su práctica. Ahora, yo siempre les digo, como somos practicantes del Dharma, es importante siempre preguntarnos qué podemos aprender de este tipo de figuras tradicionales. No significa que vamos a crear dogmas de fe, y esto es importante señalarlo. No significa que vamos a ir a crear de cierta manera o a forzarnos como practicantes
de creer de tal o tal forma ciertas doctrinas, pero sí es muy importante como nosotros recuperar ese espíritu de tratar de observar este tipo de enseñanzas y ver cómo de cierta manera podemos acercarnos a estos entendimientos y cómo nuestra propia práctica, nuestras motivaciones están orientadas hacia, por ejemplo, el despertar. Dentro del budismo tibetano, en todos los estudios del Lam que yo me acuerdo que hice, había una forma en ubicar a tres grandes motivaciones, tres tipos de motivación del practicante. Por ejemplo, la primera tipo de motivación decía que era un practicante que tenía la motivación de tratar de mejorar justamente su más inmediata situación, mejorar su inmediata situación, por ejemplo, mejorar en esta vida o las vidas futuras próximas, ¿no? Ese era considerado un nivel muy básico, incluso se le refería como la motivación inferior. Luego había un segundo tipo de motivación que era el despertar, el querer despertar nosotros. Entonces es el intermedio, la motivación intermedia. Y luego había un tercer tipo de motivación que era el tipo de motivación superior o el mayor tipo de motivación que era despertar a nosotros, pero también en conjunto con los demás, incluirlos dentro de nuestro plan y nuestra práctica del despertar. Obviamente, si ustedes se fijan y las personas que ya conocen un poquito de diferenciar entre los distintos vehículos, esto es muy propicio de la visión del vehículo Mahayana, pero nos ayuda a entender de cierta manera que dentro de los practicantes del Dharma pueden existir diferentes tipos de motivaciones. Entonces es muy importante que nosotros observemos y que esta capacidad que nosotros logramos practicar y cultivar dentro de la propia motivación, observemos cuáles son nuestras motivaciones dentro de nuestras prácticas y qué alcance nosotros pretendemos alcanzar con nuestra práctica del Dharma, y al final de cuentas si esa motivación descrema o deslactosa o quita ciertas cosas de la tradición que a lo mejor no le estamos dando la oportunidad, o nos falta entendimiento, o nos falta un poco de estudio para encararla mejor y no desecharla en automático, ¿no? Yo personalmente hay cosas, por ejemplo, en el caso del Renacimiento y de los 6 reinos, que para mí es más fácil asimilarlas y que hay una dentro de la propia lógica de la enseñanza del Buda, que hay más... podemos decirlo, encuentro más sentido y que se han ido acomodando conforme va avanzando mi práctica dentro del Dharma. Y hay otras cosas, por ejemplo, lo que platicaba la otra vez en un curso que daba, hay otras cosas que sí, no propiamente de la doctrina del Renacimiento, sino con aspectos, por ejemplo, que se le imputan al hecho del despertar, que ese sería otro video si ustedes quieren que hable de las 32 marcas de los Budas, que hay cosas que ahí de plano sí se me escapan y entiendo como una especie de coyuntura, y ahí sí me voy un poco más inclinado hacia un aspecto más occidental de observar la coyuntura histórica de ese momento. Sin embargo, no desecho o critico este tipo de señalaciones de la doctrina, sino que trato de ver o de encontrar una función para que ayude a nutrir justamente mi práctica y que apunte justamente y tratar de mantener una motivación acorde al Dharma, que al final de cuentas es el despertar, ¿no? Entonces esto es muy importante que nosotros tratemos de observar y una pregunta muy común que me hago cuando estoy practicando es si las enseñanzas del Buda las estoy utilizando simplemente como ungüentos superficiales o terapéuticos, o sea, como una especie de terapia, o realmente realmente lo estoy aplicando de una manera en que me está empujando a tener una visión de trascendencia o que va más allá de un aspecto inmediato, que me está ayudando de cierta manera a establecer una práctica muchísimo más sólida, ¿no?
Entonces es muy importante que nosotros observamos, no estoy diciendo con este aspecto que esté mal aplicar al Dharma como una especie de terapia, creo que está bien, pero tampoco hay que dejarnos confundir que eso es simplemente la única potencialidad que tiene el Dharma del Buda. El Dharma del Buda es muy profunda y por eso a veces que escucho de cierta manera ciertas cosas, me llega a causar un poquito como a lo mejor esa persona tiene un desconocimiento del contexto de la práctica. Por ejemplo, incluso en cuestiones de meditación, de las prácticas de meditación, a veces quieren divorciar demasiado a las técnicas meditativas de la propia tradición. Entonces es importante pues sí, obtenemos una enseñanza desde un aspecto que podemos de cierta manera ignorar de la tradición, pero eso no quiere decir que sea toda su potencialidad o que esas figuras de tradición o de las propias enseñanzas clásicas no nos vayan a servir. El hecho de descartarlas simplemente porque nos parecen pasé o de otra época o de otra cultura, pues creo que hay algo un poquito de eguito ahí con respecto a juzgar así las enseñanzas. Me gustaría que tú me comentaras para ti qué es el Dharma Light. Para ti, cómo tú utilizas, tú has ubicado que tus prácticas las aplicas de cierta manera como en un aspecto terapéutico simplemente, o realmente para ti ayuda a desarmar aspectos muy profundos de tu propio ser y tratar de lograr un aspecto muchísimo más profundo y a largo plazo, ¿no? Me gustaría que me comentaras aquí abajo en los comentarios. Si no te has suscrito a Dharmatic, no olvides suscribirte al canal. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.